Bueno, pues vamos ya con el siguiente capítulo. Habíamos visto ya que ya se había hecho Lenin y el Comité Revolucionario con el poder en Rusia. Habían firmado la paz con Alemania, que eso lo hizo Trotsky, y habían cedido un montón de terreno. Bueno, no sé si... el lema de los bolcheviques era todo el poder para los soviets. Así pues, los campesinos se alzaron haciéndose de la tierra y los soldados abandonaban, como dije en su momento, la guerra para venir a por tierra de las colectivizaciones que se estaban produciendo. Esto era, aún todavía no estaba Lenin en el poder, pero ya se palpaba. Y la que me faltó decir, la noche del asalto del Palacio de Invierno fue del 6 al 7 de noviembre, pero que en su calendario, que no sé ahora cómo se llama, era 24-25 de octubre. Por eso le llaman la Revolución de Octubre. Sin apenas derramamiento de sangre, se van a hacer con el poder. Bueno, vamos a ver aquí, antes de avanzar, voy a contrastar con otro temario, más bien de la escuela, más o menos, pero bueno, tiene cosas que complementan a lo que hemos dicho, cosas nuevas, otras que se repiten, pero que vale para de repaso, y otras que no las dice, pero que sí están... Pues bueno, como dijimos, más o menos la revolución rusa es que el sistema capitalista liberal que acabó con el antiguo régimen sentirá el aliento de un enemigo que aspira a acabar con él a escala mundial. La revolución rusa representa el sueño de Carlos Marx, la conquista del Estado por parte de un partido obrero que intentará, mediante el establecimiento de una dictadura del proletariado, crear la nueva sociedad socialista en Rusia. Hoy sabemos que la construcción del paraíso socialista fracasó y que por el camino terminó convirtiéndose en una gigantesca cárcel, en la que un Estado represivo controlaba hasta los aspectos más íntimos de la vida de las personas. El concepto de gran hermano que hoy relacionamos con un programa de televisión nació para describir el control permanente sobre la vida de las personas, que ejerce un poder absoluto, que todo lo ve y todo lo controla. El gran hermano era el personaje de una novela escrita en 1949 por George Orwell, titulada 1984, que reflejaba su opinión sobre el Estado comunista opresivo que se había construido en Rusia. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Era Rusia, al comenzar Rusia en el siglo XX, era un imperio de enorme extensión, como dijimos, 175 millones de habitantes, que integraba pueblos de diversas nacionalidades, lenguas, culturas y religiones, ¿no? Gran parte en Europa y en Asia también. Era un país atrasado, la forma de gobierno era una monarquía absolutista de derecho divino, la última que quedaba en Europa. Sus emperadores usaban el título de zar, que como dijimos era la adaptación a la lengua rusa, la palabra César. Por tanto, se consideraban herederos del Imperio Romano. La sociedad, dijimos que estaba dominada por una nobleza que poseía casi toda la riqueza del país y ocupaba los puestos importantes del gobierno, ¿no? O sea, de la Duma. No solo poseía la mayor parte de las tierras agrícolas, sino que tenía también un poder total sobre los campesinos, una masa desarrapada y hambrienta que trabajaba para ellos. La burguesía rusa era escasa, tenía poco poder económico y ningún peso político.
Estaba formada por pequeños comerciantes, funcionarios, intelectuales, no se había desarrollado, como en otros países europeos, ¿no?, una clase burguesa, industrial y comercial, que hubiera podido introducir cambios en el sistema social, económico y político. La mayor parte de la población estaba formada por un campesinado pobre, analfabeto y supersticioso, que casi parecía aceptar con resignación su situación. Las empresas capitalistas de los primeros tiempos de la industrialización explotaban sin escrúpulos a la clase obrera de sus países. En unas sociedades teóricamente basadas en la libertad y la igualdad de las personas, pues en Rusia, donde no existían tales derechos, no, porque dice que las empresas capitalistas en los primeros tiempos de la industrialización explotaban sin escrúpulos a la clase obrera, incluso en países que teóricamente había sociedades ya basadas en libertad e igualdad, ¿no?, en teoría. Pues imagínate en Rusia, que no existía, pues estos derechos, pues la explotación de los primeros trabajadores industriales era descomunal. Una situación de una miseria casi absoluta. Y como conclusión mía, pues Rusia se puede decir que era como la primera África de Europa, fue Rusia. Desde mediados del siglo XIX se habían desarrollado en Rusia movimientos de oposición al sistema absolutista de gobierno y manteniendo los privilegios de la nobleza. Algunos eran moderados y aspiraban a que el gobierno de los zares adoptara medidas liberalizadoras, al estilo de las monarquías del resto de Europa. Otros, sin embargo, aspiraban a derribar el régimen zarista y construir un nuevo sistema político. Entre la oposición moderada destacaba el Partido Demócrata Constitucional, cuyos miembros se conocían con el nombre de cadetes. No eran revolucionarios, solo querían que el zarismo se convirtiera en una monarquía constitucional. Entre los grupos revolucionarios estaba el Partido Social Revolucionario, que estaba formado por gente de ideología socialista, pero contraria a las ideas de Carlos Marx. Tenía sus mayores apoyos entre el campesinado y realizaba acciones violentas en forma de atentados terroristas. Sus seguidores eran conocidos como eseritas y su principal líder era Alexander Kerensky. Pues yo lo tenía por moderado y según esto dice que realizaba acciones violentas de forma de atentados terroristas. Bueno, el Partido Socialista Popular estaba formado por intelectuales, gente de clase media y pequeña burguesía. Sus seguidores tampoco eran partidarios de la interpretación marxista del socialismo. El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, ¿no?, el que siempre hemos hablado, POSDR, era el grupo que había acabado aglutinando a todos los seguidores del marxismo en Rusia. O sea, va a ser el seguidor del marxismo. Pero este lío de grupos socialistas, si te parece poco, a comienzos del 20, el Partido Obrero Socialdemócrata, ¿no?, que estamos diciendo, se divide en dos, enfrentados en cuanto a la estrategia revolucionaria que iban a seguir. Cada uno van a formar su propio partido. Los más moderados eran partidarios de una transición lenta al socialismo. Se les llamó mencheviques y su principal líder era León Trotsky, aunque bueno, todos sabemos que luego León Trotsky se pasa con Lenin, pero bueno. Los más radicales eran partidarios de preparar una revolución armada y tomar el poder. Se les llamó bolcheviques, no por eso de que eran minorías. Y terminaron fundando un nuevo partido, el Partido Comunista, para diferenciarse de los socialistas más moderados. El jefe de este grupo
como todos sabemos, Vladimir Lenin acabó siendo el director de la Revolución Rusa. En general, el gobierno zarista utilizó la represión y la mano dura contra todos estos grupos. La policía secreta se infiltraba en ellos, se detenía y encarcelaba a sus líderes y se les prohibía cualquier tipo de propaganda de su idea. Por tanto, tenían que organizarse en clandestinidad. Fue habitual entre los revolucionarios utilizar seudónimos para no ser identificados. Por eso los líderes pues, se les conocen más por sus seudónimos que por sus nombres. Y bueno, y nos vamos en 1905, ¿os acordáis aquello que dije yo del domingo? Pues sí, es que se va a llamar Domingo Sangriento. En 1905 la situación de las clases bajas de Rusia era desesperada. La crisis económica y la carestía de la vida se habían extendido después de una estrepitosa derrota de Rusia en una corta guerra con Japón en 1904. Llevaron un acontecimiento de huelga general en demanda de mejoras concretas para la clase obrera. Además, el pueblo salió a las calles en manifestaciones un tanto desorganizadas, encabezadas y a veces por religiosos y haciendo peticiones al zar para que adoptaran medidas contra el hambre, la miseria y la explotación de la clase obrera. Una petición escrita, presentada ahí aquí, pero claro, ya si me pongo a leer esto, se me va a ir, bueno. Somos 300.000 seres humanos, pero solo lo somos en apariencia, puesto que en realidad no tenemos ningún derecho humano. Nos está vedado hablar, pensar, reunirnos para discutir nuestras necesidades y tomar medidas para mejorar nuestra situación. Cualquiera de nosotros que se manifieste en favor de la clase obrera puede ser enviado a la prisión o al exilio. Tener buenos sentimientos es considerarlo un crimen, lo mismo que fraternizar con un desgraciado, un abandonado o un caído. Permite para ello que se proceda a la elección de una asamblea constituyente bajo el régimen de sufragio universal. Por el tono de las peticiones y sobre todo por la última, pues bueno, parece ser que era un moderado. Nosotros, trabajadores de San Petersburgo, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros padres, viejos sin recursos, venimos para solicitarle justicia y protección, reducidos a la mendicidad, oprimidos, aplastados bajo el peso de un trabajo extenuador, abrumados de ultrajes. No somos considerados como seres humanos, sino tratados como esclavos que deben sufrir en silencio su triste condición, que pacientemente hemos soportado. Se nos asfixia bajo el peso de despotismo y de un tratamiento contrario a toda ley humana. En fin, bueno, la cosa es que, pues eso, ese domingo hubo una huelga gigantesca. La respuesta del gobierno de los huelguistas fue se ordenó el fuego contra las manifestaciones en Petersburgo y se produjeron cientos de muertos y miles de heridos. Lo que se conoce como el Domingo Sangriento. Es en 1905, pero no dice, creo que no lo sé. Ante esta situación, la postura de los huelguistas se endureció. En los meses siguientes, las huelgas se hicieron por todo el país, se paralizaron las fábricas, los transportes, los telégrafos. Para dirigir las huelgas en 1905 se creó una asamblea de representantes obreros, uno por cada 500, elegidos directamente en sus centros de trabajo. A esta asamblea creada en San Petersburgo se le llamó Soviet y fue el modelo de la posterior organización del Estado cuando en 1917 triunfó la Revolución Comunista. Pues bueno, ya sabemos que la creación de los soviets viene de 1905. Aunque la situación se puso fea para el régimen, el zar aceptó introducir algunas reformas
que contentaron a los moderados finalmente. El ejército logró acabar con la sublevación obrera. Después de días de resistencia heroica, los soviets creados en San Petersburgo y Moscú fueron derrotados y sus líderes muertos, encarcelados o huidos. El asalto final contra los sublevados de San Petersburgo se cobró más de 1000 muertos y en las jornadas posteriores la represión siguió sumando víctimas. El primer intento de conquista del poder por la clase obrera rusa había surgido casi sobre la marcha y de modo improvisado. De momento había fracasado, pero sirvió de aprendizaje y preparación para el futuro. Bueno, pues entonces ya nos hemos quedado a las puertas de 1917, de la caída del Shah, pero en esta repetición de contenido, pero bueno, pues nada, para el siguiente capítulo.